Voy a empezar por mi conflicto de intereses. Ahí está la lista de mis teléfonos celulares, el DirecTV, los 2 colegios que pago, la administración, Surtifruber, Carrefour, la gasolina. Bueno, son mis conflictos de intereses. Esta es cuando empecé a estudiar medicina, pues esta es una foto del primer hospital donde yo fui y donde vi el primer paciente con trombosis venosa profunda. Y lo primero, pues que ahí fue la primera vez que escuché sobre el síndrome epifosfolípido y bueno, sobre la anticoagulación. En hematología, usualmente para mi práctica no me están llamando mucho de urgencias para una trombosis de senos venosos, sino que la mandan después de haber tenido su tratamiento agudo. Lo mismo una trombosis mesentérica no la veo en agudo como el doctor Junca, sino que la veo cuando ha tenido ya toda la evolución y tuve una trombosis mesentérica. Entonces voy a empezar con una historia clínica y que sea la misma paciente quien nos cuente su historia. Mi nombre es Ana Eulalia Buitrago, tengo 40 años, soy diseñadora industrial independiente, me dedico a la joyería, tengo una hija de 8 años. En noviembre del 2013 tuve un dolor abdominal muy fuerte que me obligó a asistir a urgencias. En urgencias inicialmente, pensaban de todo, me hicieron muchos exámenes. Ninguno arrojaba, digamos, algún indicio de que podía ser el dolor, hasta que decidieron hacer una exploración y se dieron cuenta que había tenido trombosis mesentérica. Entonces te operaron para hacer el diagnóstico. Me operaron para hacer el diagnóstico porque ninguno de los exámenes, solo se veía una mancha oscura en el intestino, pero no sabían exactamente qué podía ser. En ese proceso tuve 3 intervenciones, era más o menos esperando a ver qué tan afectado podían terminar los intestinos después de la primera reacción, y a la última pues ya me retiraron 30 centímetros del intestino y fin de ese episodio. A los 15 días de haber sucedido eso, tuve un hemotórax. No sé si fue una reacción igual, natural, o fue cuando retiraron el catéter. Y bueno, después de eso, otro proceso ahí de extraer la sangre que se coaguló en el pulmón, de colocar un tubo del drenaje, y a partir de eso nada. Hoy por hoy estás con warfarina. No, estuve con warfarina durante, no sé si un año, o el primer tiempo, pero con la restricción de alimentos y con mi constitución, que es bastante delgada, entonces pues perdía peso. Me cambiaron a Rivaroxaban, llevo un año, ya no recuerdo cuánto, pero pues me ha ido muy bien. Ok, hoy por hoy entonces estás anticoagulada con Rivaroxaban. Sí, señor. ¿Y te han dicho que por cuánto tiempo? Pues todos dicen que por vida. ¿Y cómo queda tu hábito intestinal? ¿Toleras bien los alimentos, diarrea, dolor? ¿Cómo estás de esa parte? Pues doctor, le cuento que perfecta, porque un año después de haber sucedido lo de la trombosis y todo el tema, por un dolor igual en la zona abdominal me diagnosticaron cálculos en la vesícula y me los extrajeron. Fue exactamente al año. Y aún así, sin la vesícula y con ese tema, yo no he tenido restricción de alimento para nada, ni tengo molestias, ni he dejado de comer. No. Bueno, gracias. Okay. Bueno, para continuar, pues estos son los pacientes que vemos. Tuve una trombosis mesentérica, tuve una trombosis de senos venosos. Voy a hablar brevemente.
esta es la estadística de las trombosis usuales, y las trombosis usuales son la de miembros inferiores y el tromboembolismo pulmonar. Esto que nos muestra que a partir más o menos de los 60 años la incidencia aumenta. Como ustedes ven aquí dice 121 casos por cada 100.000 habitantes por año, o sea, por aquí más o menos esto es un promedio, pero a los 80 años eso puede ser hasta 1.000 trombosis o tromboembolismos pulmonares por año, por 1.000 personas por año de esta edad. Es decir, esta es la visión global de la enfermedad tromboembólica venosa. ¿Qué quiere decir? Primero, que es una enfermedad que se presenta en la adultez mayor. Si ahora vamos a un hospital pediátrico, es decir, por acá, lo más seguro es que no vamos a ver un solo paciente con trombosis venosa profunda, o si vemos uno, no vemos dos. O sea, en pediatría no es la edad para presentarse. Entonces, las trombosis usuales prefieren esta edad o se presentan más frecuentemente a esta edad. Es decir, hay algo detrás de ellas a diferencia de las trombosis usuales y su frecuencia es mucho menor. Entonces, voy a mostrar un poco lo que sería la comparación de la estadística. Las trombosis usuales, entonces, 121 casos por 100.000 habitantes por año, y a los 80 años, 1.000 por 100.000 habitantes por año. Pero las inusuales es de 2 por millón por año, o si hacemos pues como la traducción sería 0.2 por 100.000 por año, más o menos. Es decir, su presentación es mucho más infrecuente que las usuales. Bueno, por eso se llaman inusuales, ¿no? Voy a ir a la historia. Bueno, la relación de la hipercoagulabilidad y la hemoglobinuria paroxística, me voy a referir específicamente a estos dos estudios, al de Lancet y al del New England, donde hacen un seguimiento con la historia natural de la enfermedad, donde vemos que los pacientes sobreviven menos que la población general, y ya habían mostrado lo que es la incidencia de trombosis. O sea, una vez se va diagnosticando la hemoglobinuria paroxística nocturna, se va trombosando. Casi que si se diagnostica mientras se inicia un tratamiento, esta enfermedad debe ser anticoagulada por el alto riesgo de trombosis. Bueno, han hablado del riesgo, que el tamaño del clon, que en el granulocito, pero la verdad es un riesgo de pronto tener un paciente con HPN sin anticoagulante, por lo menos antes de iniciar tratamiento, y ya han comparado pues lo que es la trombosis en HPN versus otras trombofilias. De hecho, esto mata, la trombosis mata, y el riesgo de supervivencia, una variable muy importante es la trombosis. El otro estudio, el del New England Journal of Medicine, con 80 pacientes, ahí que vemos la causa de muerte de la hemoglobinuria, causa de muerte, trombosis, y trombosis de las que han hablado hoy, trombosis mesentéricas, trombosis intraabdominales. Aquí están los sitios de las trombosis. Entonces, cuando nos llegan pacientes a la consulta con estas trombosis, pues ¿uno qué hace? Pues abre el libro y mira la tabla de las causas de las trombosis. Entonces se encuentra uno, pues según el libro que mire, pues va a encontrar, hay unos que tienen la tabla más grande, más causas. Entonces no sé si uno debe buscar una por una, pero la verdad, estudios de causalidad y que cumplan los principios de causalidad, esos famosos principios de Sir Austin Bradford Hill, que la causa debe anteceder al efecto, que debe haber una relación, que debe haber una plausibilidad biológica. De eso no hay, ¿sí? De pronto, mire, por ejemplo, en esta dice, los que tienen asteriscos son los que son probables, ¿sí? Pero bueno, entonces volvamos a lo antiguo. ¿Cuáles son las causas, las que decía Virchow? Virchow decía, pues, daño vascular, estasis, hipercoagulabilidad. Bueno, pues cuando llega un paciente, pues más o menos le buscamos eso, pero dice, pues ¿dónde voy a buscar? Si hay evidencia, si la trombofilia, si buscar trombofilia vale la pena. Entonces, pues va uno a los que hacen metaanálisis, que es a Cochrane. Es en la fábrica de metaanálisis, y entonces ellos tienen
metaanálisis para todo. Entonces, ¿vale la pena hacer trombofilia en tromboembolismo recurrente? Sí, investigarla, y pues casi todos estos metaanálisis dicen lo mismo, que no hay estudios. Entonces uno no puede decir si vale o no vale la pena, pero pues no hay información. Específicamente en trombosis en sitios inusuales, para ver factores de riesgo, pues están los famosos estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles toman casos con trombosis y les miran factores de riesgo, y toman controles y les miran factores de riesgo y miran a ver cuál es la frecuencia de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en trombosis mesentérica, yo solo he visto 2 pacientes con trombosis trombosis portales. Budd-Chiari, he visto 2 pacientes, y uno tenía hemoglobinuria paroxística nocturna, el otro tenía un síndrome antifosfolípido. Es decir, no sé cuántos Budd-Chiari han visto ustedes, pero creo que casi todos tienen una causa, a diferencia de las trombosis de miembros inferiores que tal vez muchas veces no encontramos. Y de lo que más se recomienda investigar es hemoglobinuria paroxística nocturna y neoplasias mieloproliferativas crónicas, la policitemia vera rubra, y creo que es claro que en estas trombosis, en las trombosis intraabdominales también, es claro que más que buscar esas trombofilias hereditarias, descartar específicamente que no haya una hemoglobinuria paroxística nocturna o que no haya una neoplasia mieloproliferativa crónica, y hacer un JAK2 como parte del tamizaje para estas enfermedades. Volviendo a lo que decía de casos y controles, pues digamos, hay diferentes publicaciones, y hay quien hace sus metaanálisis para ver qué factores de riesgo hay para estas enfermedades. Entonces, aquí por ejemplo en Budd-Chiari y en policitemia vera, este estudio tiene 43 pacientes con Budd-Chiari, 92 con trombosis portal y controles. Lo que recomiendan es tener 4 controles por cada caso. A veces, muchas veces los investigadores aumentan el número de controles como para tratar de tener más poder estadístico, pero la verdad no se aumenta arriba de 4 controles. Este tiene como 10 controles por cada caso. Y vamos a ver las tablas. Hay unos estudios, por ejemplo habla de que era más frecuente tener la mutación de factor V de Leiden en Budd-Chiari que en los controles, y este es el intervalo en el que se mueve este valor. Pero si entonces dice uno, no, pues entonces este es un factor de riesgo, solo es un factor de riesgo, no quiere decir que sea un factor causal. Pero según lo que uno esté leyendo, se lee otro artículo, entonces en ese otro no encuentran poder estadístico. La verdad es incierto. Por ejemplo, en no había en Budd-Chiari, ninguno de estos 43 tenía deficiencia de esto, entonces no se pudo hacer la relación. Hay otros estudios que muestran, bueno, hay unos que muestran que sí, otros que muestran que no. Este es para trombosis portales, son casos y controles lo mismo, y ven ustedes el OR, o el estadístico que se emplea en los estudios de casos y controles para trombosis portal. Entonces lo mismo, lo que se resume de esto es que hay mucha incertidumbre, no hay un conocimiento estricto, preciso de decir cuál es la causa de esto. Pero hay una cosa, y es que son trombosis poco frecuentes, y que, bueno, si hay un punto para buscar hipercoagulabilidad, de pronto sería en estas, creo yo, mucho más rentable tal vez que en las trombosis usuales. Para trombosis de senos venosos hay también muchos estudios tratando de investigar factores de riesgo, y hay metaanálisis. Este es un metaanálisis donde pues ahí dice el número de estudios incluidos, el número de casos, el número de controles, y aquí está el estadístico OR. Y bueno, finalmente es que la trombosis es una enfermedad multicausal. Hay personas que tienen su predisposición y se suma algún factor adicional, que puede ser los anovulatorios, que puede ser el embarazo, que puede ser un trauma, una infección, una cirugía. Es decir, entonces es la combinación de eso. Y volvemos en este terreno de incertidumbre, la paciente nos lanza la pregunta.
más debería estar anticoagulado? Bueno, pues ¿por cuánto tiempo más? Entonces, pues para definir la duración de la anticoagulación, pues voy a buscar las guías del CHES, que es el libro grande donde está todo publicado de duración de anticoagulación. Ahí dice, por ejemplo, que no, que ellos no le prestan atención para la duración de la anticoagulación a si hay trombofilias hereditarias o deficiencia de proteína C o S, que no. Y cuando voy a buscar trombosis inusuales en las guías del CHES, ni las mencionan. En este texto no aparece, no hay. Entonces, es más, y lo que quiero dejar es más que todos, y creo que lo compartimos, nadie tiene la verdad. La verdad, si me llega el paciente y me dice, mi médico me dijo que tengo que estar anticoagulada de por vida, tranquila, siga de por vida. Me dijo que 1 año, bueno, sigue 1 año, dale. Porque, o sea, no entro en contradicciones, la verdad, pero trato de buscar algo que ilumine, que diga cuánto tiempo lo voy a dejar anticoagulada. Las herramientas, pues las herramientas son estas: warfarina, Coumadin. Como mostró ahora el doctor, cuando uno busca nuevos anticoagulantes y estas trombosis, se encuentra reporte de un caso. Reporte de 2 casos, o lo suspendí, me fue mal, o lo seguí porque me fue bien. Entonces estos son los nuevos anticoagulantes y pues sí hay algo, pero muy poco publicado respecto a esto. Por último voy a hacer referencia al artículo original donde se publicó, digamos, la primera trombofilia, fue el artículo de 1965, donde se describió la deficiencia de antitrombina 3. Este artículo, digamos que lo interesante que tiene es que hizo una historia clínica, e hizo un árbol genealógico y un pedigrí, y dijo, los que se han trombosado en la familia son estos. O sea, es una familia que se trombosa, que tiene hipercoagulabilidad, y esto no requiere mayor prueba de laboratorio que sentarse y hacer la historia clínica. Entonces la historia clínica también aporta mucho. Pienso que hay mucha incertidumbre, no existe reglas fijas con cada paciente, pues más o menos en qué contexto tuvo usted la trombosis, fue provocada, fue no provocada, estaba el factor de riesgo ya desapareció, todavía persiste, pero no hay algo fijo para decir cuánto tiempo ni con qué lo voy a anticoagular. Es una cosa que la verdad hace parte no tanto de la ciencia médica, sino de pronto del arte. Bueno, esto era mi mensaje y creo que nos toca estar con los textos básicos, ir a la biblioteca, compartir con el paciente. Creo que todo eso hace parte de nuestro ejercicio. O sea, en trombosis pienso que es una cosa muy clínica. No tenemos los hematólogos porque nos remiten los pacientes, que si tenemos la varita mágica, la verdad no la tenemos, no tenemos la respuesta mágica para esto. Bueno, muchas gracias por su atención.